Aplicaciones de las integrales de línea. Dentro de las aplicaciones de las integrales de línea, vamos a hablar de coordenadas de centro de gravedad o también centroide. Bueno, si tenemos un alambre delgado C de masa total M y densidad lineal, de masa ρ de X y Z, es decir, la densidad es variable, entonces el centro de gravedad de dicho alambre viene dado por las coordenadas X barra, Y barra, Z barra, donde, en este caso, X barra va a ser igual a 1 entre la masa de la integral de línea sobre la curva, en este caso sobre el alambre, de X por la densidad. En el caso de Y barra sería 1 entre la masa por la integral sobre la curva C de Y por la densidad. Y para Z barra sería 1 entre la masa de la integral sobre C de Z por ρ de X y Z diferencial de S, donde en este caso M es la integral de la densidad, la integral de línea. Vean, esta integral que está acá es lo que uno llama momento, primer momento, pues, primer momento en relación a este alambre, con relación a esta masa y en este caso de esta densidad. Ok, vamos a ver un ejemplo. Vamos a buscar aquí. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo utilizar esta fórmula. Pero antes de hacer un ejemplo, fíjense que si la densidad es constante, es decir, en este caso el alambre es homogéneo, entonces el centro de gravedad se va a transformar en centroide. Y si la densidad es constante, en este caso entonces la masa se transforma en ¿quién? En K veces la longitud de la curva. Por lo tanto, esta fórmula cambiaría un poco. ¿Cómo va a cambiar? Aquí me quedaría, la masa sería la longitud de la curva, densidad es constante, por lo tanto, si la densidad es constante, fíjense que la masa dije que era K veces la longitud de la curva. Por lo tanto, aquí me queda K veces la longitud, con esta K, la K se simplifica y me va a quedar 1 sobre la longitud por la integral de línea sobre C de X diferencial de S. Es lo mismo aquí. Aquí me quedaría 1 sobre la longitud Y de la integral sobre C de Y por la diferencial de S. Y para el caso de Z barra, sería 1 entre la longitud por la integral de línea sobre C de Z por diferencial de S. Es decir, lo escribimos en la siguiente lámina. Como dije, si el alambre es homogéneo, entonces la densidad es constante, y si la densidad es constante, en este caso, M, que es la masa, va a ser igual a K veces la longitud de la curva. Por lo tanto, tanto X barra, Y barra, Z barra, me quedan de esta forma, donde L, como dije, es la longitud de la curva. ¿Qué otra cosa necesitamos definir? Momento de inercia respecto a una recta, a un eje. Entonces, si D de X, Y, Z representa la distancia de un punto sobre la curva a un eje L, es decir, a una recta, en este caso a un eje L, el momento de inercia se define como la integral de línea sobre C de la densidad multiplicado por la distancia al cuadrado. Distancia que es de un punto de la curva al eje, en este caso L, el eje del cual voy a calcular el momento de inercia. En particular, el momento de inercia lo podemos calcular con respecto a los ejes, es decir, con respecto al eje X, con respecto al eje Y, con respecto al eje Z. Si yo tengo una curva en el espacio y yo busco, en el caso si yo quiero buscar el momento de inercia con respecto al eje X, la distancia que hay de un punto de la curva al eje X va a ser igual a ¿quién? Tomo un punto cualquiera de la curva que sería X, Y, Z.
y tomo un punto en el eje que sería x, 000. La distancia que hay de ese punto al x, 000 es igual a raíz cuadrada de y cuadrado más z cuadrado. Pero acuérdense que la distancia se define como raíz cuadrada de x menos el x de la curva menos el x del eje, se omega 0, el y de la curva menos 0 al cuadrado más z de la curva menos 0 al cuadrado, y me queda raíz cuadrada de y cuadrado más z cuadrado. Cuando yo introduzco eso acá, desaparece la raíz. Es decir, lo escribimos en la siguiente lámina. Los momentos de inercia con respecto a los ejes coordenados serían y de x, que va a ser igual a la integral de línea sobre c de y cuadrado más z cuadrado multiplicado por la densidad. Con respecto de y, lo mismo, que sería distancia de un punto al eje y al cuadrado. Con respecto al eje z, sería distancia de un punto de la curva al eje, en este caso z, que sería al cuadrado, que sería x cuadrado más y cuadrado. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo de cómo utilizar esta fórmula que están acá. Me dicen, determine la masa, las coordenadas x barra, y barra, z barra del centro de gravedad de un alambre que tiene la forma de hélice circular. En este caso, R de t igual a A coseno de t, A seno de t, B t con A mayor que 0 y B mayor que 0. Si la densidad de masa, es decir, rho de x y z es igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo estuve hablando de lo que era una hélice circular? Es decir, es como si tuviésemos un resorte, eso es, y es decir, una circunferencia la cortamos en uno de sus puntos y la estiramos hacia arriba. Eso me genera un resorte. En este caso, su ecuación es esta. Este resorte se llama hélice circular. ¿Ok? Porque aquí se va moviendo en forma circular y en la coordenada z se va moviendo hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de cómo sea t. Pues. ¿Okay? En este caso me están pidiendo entonces lo primero que voy a calcular es la masa. Y después si tengo la masa, puedo calcular entonces las coordenadas del centro de gravedad. Pero primero que todo, acuérdense que las coordenadas del centro de gravedad, por ejemplo, la masa viene dada por ¿quién? La integral de línea sobre la curva C de la densidad por diferencial de S. Entonces, lo primero que hago, ya tengo la curva parametrizada, pues ya tengo la parametrización de la curva en el espacio. ¿Qué voy a buscar? La derivada. Busco la derivada de la parametrización. Después que tenga la derivada, busco la norma de la derivada. Y así voy a obtener entonces qué representa el diferencial de S. No se olviden que el diferencial de S representa la norma de la primera derivada de la parametrización multiplicado por el diferencial de T. Y sustituyo en la fórmula. Entonces hago lo siguiente, pues como dije, calculo la derivada, calculo la norma de la derivada y busco, en este caso, la densidad la compongo con la parametrización. No se olviden que cómo se define una integral de línea. La integral de línea sobre una curva C de un campo vectorial por un diferencial de R, en este caso sería ds, sería el campo compuesto con la parametrización multiplicado por el diferencial de S. Pero en este caso, el campo me lo están dando que es la densidad de la curva, es decir, del alambre. Entonces, la densidad compuesta con la parametrización, donde está X, y donde está Y, donde esté Z, sustituyo por lo que vale la parametrización. Y me da que rho de R de T es A cuadrado más B cuadrado por T cuadrado. Busco, ya tengo esto que está acá, es parte del diferencial de S. Como dije, una hélice circular es un pedazo pues, que va de 0
a 2pi, o sea, para que me dé una vuelta completa. Es decir, si estoy en el plano y empieza en 0, 0, 0, sube, aquí viene en 0, sube hacia arriba y llega aquí, que sería una sola vuelta. Oye, se me fue, ya va. Vamos hacia atrás, que sería una sola vuelta. Es decir, que entonces sustituyo en la fórmula para calcular la masa. Ya aquí, esto ya lo sabemos, pues. Aquí lo que tengo que saber es calcular integrales, pues. Y este tipo de integrales, ustedes las pueden, vean que esto es constante, lo puedo sacar fuera de la integral. Aquí integro, me queda cuadrado por t, aquí me queda b cuadrado por t cubo sobre 3. Todo eso, ¿verdad? Entre 0 y 2pi. Lo evalúo y me da este valor. Esto es lo que representa la masa. Ahora voy a calcular X barra. ¿Cómo calculo X barra? Me quedaría que X barra va a ser igual a 1 entre la masa por la integral entre 0 y 2pi. ¿De quién? De, en este caso, X. ¿Quién es X? X es A coseno de T. ¿Multiplicado por quién? Por el diferencial, perdón, por la distancia, en este caso, por rho compuesta con R, que es esto que está acá, multiplicado por el diferencial de S. Es decir, me quedaría algo así. Me quedaría que X barra es 1 entre la masa de la integral entre 0 y 2pi. Esto es X. Esto que está acá es rho compuesta con R de T por la parametrización. Y esto que está acá sería el diferencial de S. Luego lo que se hace es calcular la integral. Por supuesto que necesitamos saber calcular integral. Yo aquí utilicé para calcular esta integral, utilicé integración por partes. No me voy a detener en eso porque todos sabemos calcular integrales. Y si no, bueno, hay que repasar el cálculo de integrales simples. Y me quedó que, en este caso, usé integración por partes 2 veces. Y me dio que X barra, después de haber sustituido lo que vale M, me quedó que X barra es este valor que está acá, que sería 6ab cuadrado entre 3a cuadrado más 4pi cuadrado por b cuadrado. Desde un nuevo voy y calculo y barra, que se hace de la misma manera. Es decir, lo mismo que hice para calcular x barra, lo hago para calcular y barra, y lo mismo que hago para calcular z barra. Y yo los tengo, yo los calculé, no los puse directamente. Dije, análogamente tenemos que y barra y z barra se calculan y nos dan esos valores que están ahí. ¿Alguna pregunta? Pregunta. Esto es una integral de línea. Tienes que aplicar la definición de integral de línea. ¿Qué? Porque aquí te lo estoy diciendo. Yo lo compongo. ¿Cómo se define? Vámonos hacia atrás un momentico. Ok, irme hacia atrás. Ya va, vámonos un momentico. Ya va, que se me quedó pegado. Aquí. Vámonos un momentico. Déjame quitar aquí y nos vamos hacia atrás. Buscarla. ¿Cuál es la definición de integral de línea? La integral de línea yo la definí en la clase pasada. Por supuesto, se supone que ustedes tuvieron que leerse la clase que yo di para poder entender lo que estoy hablando. Pues. Si no lo leímos, no lo me van a entender. Pues. Yo lo definí por aquí. Ya va, ¿sí? No fue en la clase pasada, en la otra. No la tengo aquí a la mano. Pero fue en la clase pasada donde definí lo que era una integral de línea. Dije, una integral de línea, es decir, se define la integral como la integral sobre c de f por diferencial de r, como la integral simple de entre a y b de f del campo compuesto con la parametrización multiplicado
escalarmente por la derivada de la parametrización diferencial de t. De esa manera es que se define la integral de línea. Es decir, la integral de línea es una integral simple de la composición del campo vectorial multiplicado con la parametrización de la curva, multiplicado escalarmente por la derivada de la parametrización de la curva. Y también definí cómo se podía calcular una integral, qué camino tomar para calcular integrales de línea. Dijimos que antes de hacer un cálculo de integrales de línea, verifiquemos a ver si el campo era conservativo. Si el campo era conservativo sobre una región simplemente conexa, entonces la integral no dependía del camino. Y si la curva era cero, perdón, si la curva es cerrada, la integral es cero. Pero todo eso lo hablé en la clase pasada. Aquí estoy tratando de hacer uso de eso en las aplicaciones. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Ninguna. Bueno, como no hay preguntas, entonces pasemos a otro tema. Aparte de las integrales de línea, vamos a definir entonces ahora lo que son las integrales dobles. ¿Cómo se definen las integrales dobles? En este caso, vamos a tomar en consideración lo mismo o parecidísimo a lo que se hace para definir una integral simple. Cuando ustedes vieron integrales simples, la introducción que le debieron haber dado es el cálculo de un área de una región plana. Y de ahí se generó o se definió lo que es una integral simple definida. Y para el caso de una integral no definida, se tomó en consideración las sumas de Riemann. Algo que está sonando por aquí, que no sé qué. Okay. Una suma de Riemann. En el caso de las integrales dobles, recuerden que voy entonces, sí, para definir una integral definida, simple, se utilizó el cálculo de un área de una región plana. Aquí yo voy a tomar en consideración el volumen de un sólido. Si me voy al espacio. ¿Me siguen? ¿Alguna pregunta? No se está viendo su pantalla. ¿Aló? No se está viendo su Sí, pantalla. yo sé, lo que estoy es introduciendo lo que es, lo que voy a hablar, pues lo que voy a definir, pues, ¿ok? Lo que voy a definir primero. Integrales dobles. Okay. Ya va. Ok, ¿están viendo esta pantalla? Sí, profe. Ok. Ok, entonces yo quiero definir, como dije, aquí estoy diciendo exactamente lo que les acabo de decir. Cuando se le definió una integral definida, se tomó como motivación el cálculo del área de una región plana. En este caso, yo voy a tratar de calcular el volumen de un sólido. Es decir, un sólido que se define como un sólido que va a definirse por medio de una superficie. Pues. Okay. Entonces yo aquí digo, un cuerpo que está acotado superiormente por la gráfica de la función z igual a f de x, y, f, estamos pidiendo que f no sea no negativa, y que se apoya en un rectángulo R en el plano XY. De ahí voy a tratar de generar lo que es una integral doble, ¿ok? Entonces veamos un dibujito que yo coloqué aquí. Fíjense, estoy en el espacio de Z, eje X, eje Y,
Lo puse así para que se viese mucho mejor, pues, pero no necesariamente tiene que ser de esa manera. Fíjense que la superficie Z está, su dominio está, es un rectángulo sobre el plano XY. Ese es esto que está aquí abajo. Lo que está en morado es lo que estoy definiendo como Z igual a F de XY, que eso es una superficie, ¿ok? Una superficie. Y yo quiero calcular o definir lo que es una integral doble. Entonces, para yo poder definir una integral doble, me voy a apoyar en lo que yo conozco. ¿Y qué es lo que yo conozco? Yo conozco, fíjense, se lo puse de esta manera, porque nosotros conocemos el volumen de un paralelepípedo. ¿Qué es un paralelepípedo? Un rectángulo de ya No, 3 no es un dimensiones. rectángulo. O sea, pero, o sea, con una dimensión más que 3 Bueno, dimensiones. entonces no puedes llamarlo rectángulo, por eso se llama paralelepípedo. Rectángulo es rectángulo, paralelepípedo es paralelepípedo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Las dimensiones. Uno es de 2 dimensiones, el otro es de 3 dimensiones. Exacto, entonces un rectángulo es en el plano y un paralelepípedo es en el espacio. ¿Ok? Entonces, como dije, me voy a apoyar en que conocemos cómo se calcula el volumen de un paralelepípedo. ¿Alguien me puede decir cuál es el volumen de un paralelepípedo de ancho X, largo Y y altura Z? X por Y por Z, ¿no? X por Y por Z. Eso lo sabemos. Entonces, en eso no me voy a apoyar. Ok, entonces sigamos. Como digo aquí, entonces, para definir la integral doble, y la denotamos sobre la región R, y la denotamos de esta manera, para definir la integral doble de f de xy sobre R diferencial de área, o sea, que le voy a poner un valor que lo voy a llamar B, entonces voy a comenzar aproximando al volumen. ¿Cómo lo puedo aproximar? Y vámonos de nuevo a la lámina anterior para que tengamos claro, para que no tengamos que detenernos tanto. Fíjate, lo puse así porque yo necesito, vean, calcular el volumen completo de este sodio. Es decir, la tapa superior es Z, pero su dominio es este rectángulo. Entonces, para yo generar paralelepípedo, ¿qué debo hacer? Bueno, entonces lo que debo hacer es tomar una partición de este intervalo y tomar una partición de este intervalo. Cuando yo tomo una partición de este y de este, tengo una partición del rectángulo en el cual está definido la función z. Y si yo tengo una partición del rectángulo donde está definido z, de ahí se puede generar entonces en cada rectangulito aquí abajo se van a generar paralelepípedos. Porque acuérdense que estos rectángulos aquí abajo son muy chiquiticos. Por lo tanto, se van a generar una cantidad de paralelepípedos. Fíjense, si esto, vamos a suponer que este lo partí en n pedazos, es decir, n es su intervalo, y este en n es su intervalo, eso significa que aquí el rectángulo voy a tener n por m rectángulos, ¿sí? Y cada rectángulo sobre z me va a generar n por m paralelepípedos. Y si yo entonces, como son paralelepípedos, vean que y aquí tengo casi resuelto el problema. Entonces, si yo quiero aproximar, yo puedo calcular el volumen de cada uno de estos bichitos que están aquí chiquiticos. ¿Y cómo los calcule? Los calculo, vean. Si esto que está acá, vamos a suponer que esto es xy más 1. Aquí voy a tener un pedazo. Y aquí tengo y más 1. Eso me va a generar entonces un delta x sub y y un delta y sub i. ¿Y quién me va a dar la altura del paralelepípedo? Un punto cualquiera evaluado en la z, es decir, en la superficie. ¿Alguien me entiende lo que estoy diciendo? ¿O no me entiende? Por ahora ¿Sí se todo entiende, claro. profesor? Perfecto. Entonces, fíjense, me voy a omitir entonces una cantidad de detalles y los voy a dar muy rápido para no estar con tanto formalismo, pero de eso consiste
generar lo que es una integral doble. Vean, entonces, ¿qué hago? Como dije, quiero definir esta integral que está acá, y para definir esa integral, le doy aproximo al sólido, y ya saben cómo lo hice. Para ello genero entonces una cantidad de rectángulos en el plano, y cada rectángulo lo voy a generar como por una partición del intervalo AB que está en el eje X, una partición en el intervalo CD que está en el eje Y, y eso me va a generar en el rectángulo una cantidad de subrectángulos. Vean, aquí está. Eso es lo que me genera la partición en el eje X del intervalo AB. Esto sería lo que representa la partición en el eje Y del intervalo CD, y me genera entonces esta cantidad de subrectángulos. ¿Ok? Ahora, cada rectangulito de esto, cuando yo tomo un punto cualquiera sobre ese rectangulito, lo evalúo en la superficie, eso me va a generar un paralelepípedo. Y ese paralelepípedo va a tener longitudes, ¿cuál? El delta X o delta X sub y, el delta Y sub y en este caso la altura que me lo va a dar f de X sub y barra o X sub y estrella, coma Y sub y estrella. Y lo hago en la siguiente lámina. Por supuesto, respetando que cuando uno toma una partición, uno tiene que saber cuál va a ser la norma que voy a tomar ahí. Uno toma como norma, como es un rectángulo, la norma va a ser la longitud de la diagonal de cada rectángulo en el plano, ¿ok? Entonces, fíjense, cada rectangulito me va a generar un paralelepípedo así, ¿ves? Donde en el plano esto sería delta de A sub I. ¿Pero quién es delta de A sub I? Delta de sub X, X sub I, por delta de Y sub I. Es decir, esto por esto. Evalúo en un punto cualquiera y eso me va a dar f de xy, f de xy estrella, y sub y estrella, y eso me va a dar la altura del paralelepípedo. Esto es la altura del paralelepípedo. Si yo quiero el volumen de este en particular, sería entonces f de xy estrella, y sub y estrella, multiplicado por el delta de A sub I. Eso sería el volumen aproximado de este paralelepípedo que está en rojo. Si yo tomo en cada subintervalo cada uno de los paralelepípedos, entonces voy a tener una sumatoria de volúmenes de paralelepípedos. Aquí, sin entrar en mucho detalle. ¿Ok? Aquí está. Esto sería la sumatoria de cada uno de los volúmenes de cada uno de esos paralelepípedos. ¿Okay? Si yo quiero una exactitud del volumen, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer tender a cero la norma. Es decir, acuérdense que la norma se define como la diagonal de cada rectángulo. ¿Okay? Si eso tiende a cero, eso significa que el número de su rectángulo va a ser muy grande y esa longitud va a tender entonces, la diagonal va a tender a cero. Entonces se define la integral doble sobre la región R de f de xy diferencial de área como el límite cuando delta la norma de la partición tiende a cero de la sumatoria de todos los volúmenes de todos los paralelepípedos. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Sí, profesor. Ok. Observen que esto es cierto siempre y cuando este límite que está acá existe. Si ese límite no existe, no puedo definir entonces la integral doble sobre un rectángulo. Aquí tengo yo otra observación en la siguiente lámina, que es la siguiente. Y digo, si f es una función no negativa,
la integral doble, entonces ¿qué representa la integral doble? El volumen. ¿El volumen de quién? Del sólido T. ¿Y quién es el sólido T? Es el conjunto de ternas X, Y, Z, tales que el par XY está en el rectángulo y Z va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que f de XY. Eso es lo que se define entonces como el volumen. ¿De quién? De este sólido, el que definimos anteriormente. Y además digo, si f de XY es idénticamente igual a 1, ya eso no representa un volumen, sino representa el área de la región R, que está en el plano. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Ok, las demás personas están claras. Pregunten, la idea es que pregunten. Bueno, sí, Hasta ahora sí, profe. no siempre me contestan ustedes, pero aquí hay mucha gente que no dice nada. Profesor, una pregunta. Dime. Aquí dice que esto ocurre si f es una función negativa. ¿Qué pasa si es una, No, si ahí es no una dice función negativa? una función negativa, no. Dice, si f es una función no negativa, ¿Y qué pasaría si fuera negativa? tú puedes aplicar eso. Pues. Tú no puedes calcular, dame menos 3 litros de leche. ¿Dónde tú compras eso? Te están estafando, si te lo venden. Ah, claro. Son medidas y las medidas son positivas. ¿Ok? Entonces, Sí. la función, si queremos calcular volumen, la función tiene que ser una función no negativa. ¿Ok? Bueno, sigo, ya que los demás no preguntan. Ok, vamos entonces ahora a entender cómo vamos a calcular las integrales dobles. Ya tenemos definida la integral doble, ahora necesito tener una forma de cómo calcularla. Y para uno calcularla, existe lo que se llama el teorema de Fubini. El teorema de Fubini nos define cómo calcular la integral doble, que es lo que se va a llamar cálculo de integrales sucesivas o cálculo de integrales iteradas. Veamos la siguiente lámina. En este caso, para calcular la integral doble sobre rectángulos mediante integrales sucesivas o iteradas, vamos a aplicar el teorema de Fubini. ¿Y qué dice el teorema? Dice, supongamos que f de XY es continua en un rectángulo R, definido de esta manera. Además, que para un valor Y fijo en el intervalo cerrado CD, vamos a pedir que esta integral que está acá, la integral entre A y B de f de x, y diferencial de x, exista. Y lo vamos a designar como A de y. Vean que esta es una integral simple donde y está fijo, es constante. Es decir, calculo esto y eso lo voy a llamar A de y. Si esta integral existe y la llamamos A de y, entonces, y además, dice el teorema, si existe la integral entre C y D de A de Y diferencial de Y, vean, si existe la integral entre C y D de A de Y diferencial de Y, entonces la integral doble es igual a, en este caso, va a ser igual a ¿qué? A la integral entre C y D de la integral entre A y B de f de x, y diferencial de x, diferencial de y. En pocas palabras, ¿qué te está diciendo? Primero planteamos la integral de esta manera para ver qué pasa. Es decir, tomamos un y fijo y calculamos una integral simple de f de x, y diferencial de x. Esto es una integral simple en una variable, porque y es constante. Si esta integral existe, entonces calculo lo que me dé, el resultado que me dé aquí, lo voy a calcular y voy a integrar con respecto de y. Es decir, primero con respecto de x y después con respecto de y. Esto es lo que se llaman integrales sucesivas o integrales iteradas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ninguna.
Fíjense, No, que ninguno. yo puedo hacer el proceso al revés. Si en vez de calcular primero la integral con respecto de x, dejo fijo la x e integro con respecto de y, lo que me dé lo voy a integrar con respecto de x. Y la integral que me dé ahí debe ser exactamente igual a esta que está acá. Lo escribo en la siguiente lámina. Aquí digo, el proceso consiste en integrar f de x y primero respecto a la variable x entre a y b, dejando fijo la variable y. Luego integrar el resultado respecto a la variable y entre c y d. Eso fue lo que definimos. Pero ese proceso lo podemos hacer también al revés. Primero se integra con respecto de y lo que me dé lo integro con respecto de x. Los dos lados deben dar igual. ¿Okay? Igual. Vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo. Me piden calcular la integral de f de x y igual a 4x cubo más 6x cuadrado, pero más 6xy cuadrado, sobre el rectángulo R definido por el producto cartesiano del intervalo cerrado 1, 3 por el intervalo cerrado menos 2, 1. Entonces, como dije, voy a aplicar el teorema de Fubini. Es decir, primero voy a integrar con respecto, voy a aplicar lo último que hice. Integro primero con respecto de y, lo que me dé, lo integro con respecto de x. O viceversa, lo hago al revés. Primero integro con respecto de x y después con respecto de y. Y es lo que hago. Es decir, planteo la integral primero. Integrando con respecto, aquí lo hice primero, integrando con respecto de y. Fíjense que y varía entre menos 2 y 1. Integro esto con respecto de y, lo que me dé, lo evalúo, y lo que me dé, integro con respecto de x. Cuando yo integré esto con respecto de y, me dio, cuando integro aquí, me queda 4x al cubo por y, más 6x por y al cubo entre 3, y me queda 2x por y al cubo. Eso evaluado entre menos 2 y 1. Y eso lo voy a integrar con respecto de x. Evalúo. Cuando evalúo, me queda una integral simple. Y ya todos conocemos, me da 302. Aquí lo hice al revés para que vea que se puede hacer de las dos maneras. Y me da lo mismo. Tiene que dar lo mismo. ¿Alguna pregunta? Creo que no. No, por mi parte no. Claro, por ahora, profe. Ok. Bueno, ahora, ¿qué quiero? Fíjense, esto sería el cálculo de integrales dobles sobre rectángulos. Yo necesito ahora definir cómo se calcula una integral doble, pero sobre regiones más generales, pues, que no tienen por qué ser un rectángulo. Y vamos a eso, pues. Aquí vengo. Integrales dobles sobre regiones más generales. En este caso yo voy a tomar una región en el plano XY definida como S, igual al conjunto de puntos de pares ordenados XY, tales que X es menor o igual que A, pero menor o igual que B y mayor o igual que A. Y Y va a estar acotado por dos funciones, G2 de X y G1 de X. Es decir, S es lo que está en rojo, esto que está acá. ¿Ok? Pero nosotros no sabemos calcular integrales sobre ese tipo de regiones. Entonces, ¿pero qué es lo que yo sí sé? Calcular integrales sobre rectángulos. ¿Qué voy a hacer? Bueno, entonces lo que voy a hacer es redefinir, en este caso, una función sobre un rectángulo. Y un rectángulo que contenga la región S. ¿Ok? Es decir, voy a definir una función que esté definida aquí, de tal manera que en su interior está la región S. ¿Ok? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, ¿y cómo lo hago? Voy a definir entonces, vean, la función f, la cual quiero calcular la integral de línea, solamente está definida sobre S. S es lo que está en rojo.
Es decir, vamos a la página siguiente. Queremos calcular la integral sobre, en este caso, sobre R de f de xy diferencial de área, donde es una función definida y acotada sobre S. Y estamos considerando un rectángulo R definido como el producto cartesiano de AB por CD que contenga, en este caso, a la región S con la misma condición. Y para ello, entonces, voy a extender a la función f haciendo 0 a la función que voy a definir nuevamente fuera de S y va a valer f de x dentro de S. Es decir, aquí defino h de xy igual a f de xy si el par de xy pertenece a S y 0 si está fuera de S. Vámonos un momentico a la lámina anterior para que me entiendan lo que estoy diciendo. Estoy redefiniendo la función h de xy, se me quedó pegado, no, ¿dónde se me fue? H de xy, ¿dónde estoy? Aquí. Ya va. ¿Y qué pasó? Okay. Ok, aquí. Fíjense, estoy definiendo la función h de xy, donde, vámonos hacia la lámina anterior para que me entiendan. Si el par ordenado xy está dentro de S, entonces tenemos que si el par ordenado está aquí, va a valer f de xy. Y si el par ordenado está fuera, aquí o aquí, lo voy a poner 0. Eso es lo que estoy definiendo. Otra función que la llamé h de xy. Esta que está acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Debo entonces, quiero calcular la integral sobre R de f de xy diferencial de área. Entonces, calculo la integral sobre h de xy sobre el rectángulo, porque es lo que yo conozco. La integral sobre el rectángulo R de h de xy diferencial de área, por definición sería la integral entre a y b, de la integral entre c y d, de h de xy, diferencial de y, diferencial de x. Y aquí voy a hacer de nuevo, fíjense. Aquí estoy tomando primero x constante y estoy calculando la integral con respecto de y. Lo que me dé, lo integro con respecto de x. En términos de gráfica, cuando yo tengo una integral como esta, ¿qué información me está diciendo esta integral? Que yo estoy, vean, por eso le coloqué esta flecha. Me estoy metiendo por debajo del eje de las x. Cuando yo me meto por debajo del eje de las x, eso significa que lo último que voy a integrar es x. Y lo primero que voy a integrar es con respecto de y, dejando x constante. ¿Me siguen? Sí, profesor. Sí. Ahora una pregunta. Si hiciéramos la integral al revés, No, pues, nos acercaríamos por la izquierda de... sí, por la izquierda del eje y. Ah, ok. Pero aquí no me voy a poder meter por la izquierda del eje y. Esto voy a explicar más adelante. Ok. Pero me estoy metiendo por aquí abajo. Sería integral entre a y b. Lo último que voy a integrar es x. De la integral entre c y d, de lo primero que voy a integrar es y. Pero como estoy sobre esta región, y esta región, la función h, tiene varios valores, eso significa que esta integral que está interna aquí, tengo que partirla en varias integrales. ¿Por qué? Acuérdense que esto es una integral simple, una integral de la que vivimos en una sola variable. Y si yo quiero calcular la integral en una sola variable, vean, esta integral se transformaría en integral entre c y lo primero que toca aquí, que es g1 de h de xy, diferencial de y, más
la integral entre lo primero que toca aquí, que sería G1 de X, a lo último que toca aquí, que sería G2 de X, de H de XY diferencial de Y, más la integral de lo primero que toca aquí, que sería G2 de X, a D. Es decir, tengo una, dos y tres integrales. Se va a transformar en esto que está acá. Haciendo uso de lo que ya conozco, que son integrales simples, integrales de una sola variable. Es esto lo que estoy diciendo. Ahora bien, la integral entre C y G1 de X, ahí H de XY vale 0. Esta integral es 0. Entre G1 de X y G2 de X, H de XY, ¿cuánto vale? F de XY, F de XY. Fuera, entre G2 de X y D, H de XY vale 0. Eso significa que la integral, aquí, vámonos en donde estamos, aquí, en la anterior, que la integral sobre R de H de XY diferencial de área va a ser igual a la integral de, en este caso, entre A y B de G1 de X diferencial de X por F de XY diferencial de Y diferencial de X. ¿Qué me está diciendo eso? Entonces, la integral sobre T, que en este caso es, perdón, sobre S, yo puse T, pero es S, vamos a corregir, S, me fue, no sé qué pisé, quería corregir y ahora no puedo corregir. Aquí está. Ok. ¿Dónde estoy? Aquí es S, sobre S. Ay, se me fue. ¿Sí me están entendiendo lo que estoy diciendo? Sí, profe, hasta los momentos Sí. sí. Sí, profe, se le entiende. Ok, S. Sí. Perfecto, ok, S. Y aquí atrás también tengo otro errorcillo aquí que queremos calcular entre sobre S. Estamos aquí. Ok, me corrí aquí. Entonces, la integral sobre S de f de XY diferencial de área va a ser igual a la integral entre A y B de G1 de X, entre G1 de X y G2, de f de XY de Y de X. ¿Qué significa eso? Que lo primero que voy a integrar es f con respecto de Y, dejando X constante. Luego, lo que me dé lo integro con respecto de X. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo. Me dicen, ya va, un momentico. Yo no sé si yo, ya va, que yo aquí creo que me comí una lámina. No. Me comí una lámina. Ok. Pero no la tengo aquí porque debe ser que en algún momento la borré. Bueno, pero lo voy a explicar aquí para aprovechar, ¿no? Aquí. Me comí una lámina que no la veo por ningún lado, ese que la borré. Esto lo hice, como dije, aquí, fíjense, yo lo hice como con una región de este tipo, una región S acotada entre una función G1 y una función G2 entre el intervalo A y B. Pero si yo tengo lo contrario, ¿qué significa lo contrario? Que voy a tener una región de tipo 2, es decir, que la región no es como esta, sino que va a estar acotada, va a estar definida entre C y D, pero acotada por abajo por una función que la llamo G1 de Y y aquí G2 de Y. Y hago exactamente lo mismo.
redefino la función y calculo la integral. Entonces, en vez de meterme por debajo del eje de las X, me voy a meter por el lado izquierdo del eje de la Y. Se suponía que esa lámina estaba ahí, pero no sé qué me pasó, que se voló. Pero uno se mete por debajo, por el lado izquierdo del eje de la Y, aplicando el mismo procedimiento, y me va a quedar una integral más o menos parecida como esta, excepto que lo primero que voy a integrar es X, y lo último que voy a integrar es Y. Es decir, que me quedaría algo así, muy similar a esto, pero sería integral, ya no le llamaremos S, sino vamos a llamarlo T, K, como ustedes quieran, sobre una región de ese tipo, que sería la integral entre C y D, en este caso sería G1 de Y, entre G1 de Y y G2 de Y, de f de X, Y, diferencial de X, diferencial de Y. Eso sería metiéndome por el lado izquierdo del eje de la Y. Vamos a ver un ejemplo para verlo mucho mejor. Ejemplo. Fíjense, aquí es importante que ustedes sepan graficar. Si no graficamos la región, no vamos a saber cómo plantear la integral. Aquí, como dije, se necesita saber graficar. Y no solamente graficar en el plano, en este caso en el plano porque es una integral doble, pero cuando estemos en integrales triples, se necesita graficar superficies, es decir, gráficas en el espacio. Ok, me dan este ejemplo, me dice, calcule la integral sobre R de X por Y cuadrado diferencial de área, donde R es la región del primer cuadrante limitada por las curvas Y igual X cuadrado y Y igual X al cubo. Fíjense, en este caso no me dan un intervalo como tal. Entonces, ¿qué es lo primero que uno hace? Uno lo primero que va a hacer es buscar la intersección entre estas dos curvas. Eso me va a dar los puntos por donde ya se cortan, porque esa región R debe ser una región acotada. Si no es acotada, no podemos calcular esa integral. Entonces, busco primero los puntos de intersección entre las dos curvas. ¿Y cómo se buscan los puntos de intersección entre dos curvas? Se genera un sistema de ecuaciones con estas dos ecuaciones que están aquí. Y resuelvo. Pues. Tengo Y igual a X cuadrado y Y igual a X al cubo. Las iguales y por un lado entonces me va a quedar X al cuadrado igual a X al cubo. Paso un X cuadrado para el otro lado, saco factor común y me da que X es 0 o X igual a 1. El error que cometen ustedes, que es un error que no se lo quitaron cuando vieron matemáticas 1 y 2, que es que simplifican esto con esto. Y eso no se puede simplificar. Eso, repito, no se puede simplificar. Pregunto, ¿por qué no se puede simplificar? Alguien que me lo diga. Porque al simplificar lo que estamos haciendo es dividir por X y estamos diciendo ahí que X no puede ser 0. No, pero si tú no sabes todavía esta información, ¿por qué yo no puedo simplificar aquí esto? Por eso, porque no sabes si... ¿Ok? No sabes si X es 0. Entonces no puedes dividir entre 0. Exactamente, esa es la razón. Pero hay mucha gente que agarra X cuadrado con X, entonces me queda, X igual 1. Error, malo. El que me haga eso, de verdad, ni siquiera voy a seguir evaluando lo que viene de problema, así esté bueno o malo, lo que sea, pero no lo voy a ver más. Porque eso es un error que ustedes deben quitárselo de una vez por todas. Ok, consigo entonces que X vale 0 y X vale 1. Si X vale 0, Y vale 0. Si X vale 1, Y vale 1. Entonces tengo dos puntos, el 0, 0 y el 1, 1. Fíjense, yo no necesito saber qué forma tiene, perdón, se me fue para allá atrás. Yo no necesito saber qué forma tiene esto o qué tiene esto. Aunque sí sabemos, porque esto que está acá es una parábola y esto es una cúbica. Lo que sí necesito saber para poder graficar, vean, tengo el punto 0, 0 y el punto 1, 1.
lo que necesito saber quién está por encima y quién está por debajo. En el intervalo 0,1. Fuera de eso no me interesa. ¿Qué se les ocurre que podamos hacer para saber quién está por encima y quién está por debajo? ¿Quién está por encima o quién está por debajo? Entre estas dos curvas. ¿Qué se les ocurre? ¿Podemos graficar? No, señor. Te estoy diciendo, escúchame. Si tú, supongamos, te estoy diciendo, supongamos que no sabemos qué representa eso, pero yo sé que una está por encima y otra está por debajo, y que ellas dos se cortan en el punto 00 y en el punto 11. Y necesito saber quién está por encima y quién está por debajo, sin graficar. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hago para saber? Evaluamos puntos que estén dentro entre ¿Cómo? 0 y 1. ¿Usted Evaluamos puntos que estén entre 0 y 1 y vemos ¿Cuántos? cuáles. Yo creo que con 3 ya bastaría. No, 3 señor, fíjate, no, escúcheme. Fíjate que aquí es donde está todo. Este problema lo tienen ustedes porque cuando vieron Matemática 1, que vieron gráfica, no les dieron las cosas como deben ser. Fíjense, si estas dos curvas se cortan en el 0,0 y en el 1,1, no hay otro punto, ya no se corta más. Es decir, una está por encima y otra está por debajo. Ah, pero si me hubiese dado el que tiene 3 puntos de corte, uno aquí y otro aquí, sí es posible que hagan esto, ¿verdad? Y hagan esto, ¿sí? Pero si tiene 2 puntos, donde ellas se cortan, una puede hacer así y la otra puede hacer así. ¿Estamos claros lo que estoy diciendo? Entonces, no necesito 3 puntos, necesito uno solo que esté entre 0 y 1. Y en ese punto me voy a dar cuenta quién está por encima y quién está por debajo. ¿Estamos claros? Sí. ¿Qué punto agarro? Es más fácil. Un medio puede ser. Un medio. Entonces sustituyo. X igual a un medio. Entonces, si X es un medio, esto me da un cuarto. ¿Y esto me da? Un octavo. Un octavo. ¿Quién es más grande que quién? Un cuarto es mayor que un octavo. Un cuarto es mayor que un octavo. ¿Quién está por encima y quién está por debajo? X cuadrado está Y por encima. Y igual X cuadrado está por encima. Y Y igual X al cubo está por debajo en el intervalo 0,1. Ya resolví el problema. Fíjense, todo lo resolví aquí. Ya tengo la forma. Sin saber cómo es esto. No me interesa saber cómo es. Cualquier garabato que yo ponga, pero un garabato que sea de este y otro garabato que sea de este. El garabato, no puede cortar más sino en el 0 y en el 1, a esta que está acá y en el 0 y en el 1. Y esta está por encima de esta. Por lo tanto, la gráfica sería, aquí sí está bien hecha la gráfica porque pongo lo que es, pues una parábola y una cúbica. Pero si ustedes no saben, no importa. Oye, se me fue esto y no importa. Okay. Aquí está la gráfica, vean. Una curva que se le llega al X cuadrado y otra curva que llega al cubo. Aquí es lo que estoy diciendo, una gráfica que está por encima y una gráfica que está por debajo. No necesito saber cómo es ella. Lo que necesito saber es un garabato aquí y otro garabato que está aquí. Y me da la región, esta es la región R, en el cual voy a calcular la integral doble. ¿Ok? Entonces lo voy a hacer de 2 formas para que se den cuenta. Primera forma, como no lo expliqué o no vimos en el caso, me voy a meter por el lado izquierdo del eje de la Y. Si me meto por el lado izquierdo del eje de la Y, eso significa que lo último que voy a integrar es la variable Y. Lo primero sería la variable X. Entonces me meto por este camino, voy caminando por aquí, y Y va a variar entre 0 y 1. Sigo caminando por aquí. Y entonces me choco con esta curvita que está aquí. Pero esta curva que está acá está escrita en función de X. Entonces, esta curva, para yo tomarla, tengo que expresar Y en función de X. Despejo X. Entonces, esta curvita que está acá, en función de Y, sería raíz de Y. Voy caminando y sigo y choco con esta que está acá. Esta que está acá es Y igual a X al cubo, pero como voy a integrar, lo último que voy a integrar es Y, eso tiene que estar en función de
y, despejo x en función de y, me queda raíz cúbica de y. ¿Me sigue? Sí, profesor. Entonces sería integral entre 0 y 1, de lo primero que toqué aquí, lo primero que toqué aquí, que sería raíz de y, a lo último que toqué aquí, que sería raíz cúbica de y. ¿De quién? De la función f de diferencial de x, diferencial de y. Ya de aquí para abajo, el pan comido, porque ya te sabes que esto que está acá, voy a integrarlo con respecto de x. Lo integro, lo integré, evalué y me dio esto. Y esto lo integro con respecto a y y me da este valor. Si lo hago al revés, ¿qué significa al revés? Que en vez de meterme por el lado izquierdo del eje de las y, me meto por debajo del eje de las x. ¿Cómo sería el planteamiento? Vean. Sería integral, me meto por aquí abajo, ¿eh? Voy caminando por aquí. X, este es como la puerta, ¿ves? X va a variar entre 0 y 1. Sigo subiendo, lo primero que toco sería x al cubo. Lo último que toco sería x cuadrado. Es decir, que esta integral sería integral entre 0 y 1 de la integral entre x al cubo y x cuadrado, diferencial de y, diferencial de x. Y esa integral debe dar un 1 sobre 88. ¿Alguna pregunta? Aquí está lo que dice. ¿Preguntas? Por los momentos no hay, profe. Ok, sigamos haciendo otro ejemplo. Fíjense, veamos este otro ejemplo. Me dice, calcular la integral sobre R de 6x más 2y cuadrado diferencial de área, donde R es la región acotada por la curva, y cuadrado igual a x, y más x igual a 2. ¿Qué es lo primero que yo debo hacer? Primero, habría que hallar las intersecciones, ¿no? Intentar graficar. Exacto. Voy a buscar primero las intersecciones entre esas dos curvas, una parábola y una recta. Esta es una parábola que abre hacia la derecha, es decir, una parábola horizontal. Y esta es una recta. ¿De acuerdo? Entonces hago y busco mis intersecciones, las conseguí y tengo dos puntos. Tengo el punto 1, 1 y el punto 4, menos 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjense que tengo una curva que se abre hacia la... No importa, aquí vean. Un momentito. Si yo no sé qué es esto, pero sí sé que esto es una recta. Esto yo no sé qué es, pero es una función que está, es una función en función de y. Es decir, es una curva que abre o hacia la derecha o hacia la izquierda. Yo no sé. No sé nada de eso. Entonces lo que necesito saber, quién está más hacia la derecha y quién está más hacia la izquierda. ¿Sí? Es el mismo proceso que hice en el ejemplo anterior, pero esta vez en curvas que son, que dependen de y. ¿Sí? Entonces, ¿cómo veo yo eso? ¿Cómo lo consigo? Si yo no sé trabajar con este tipo de curvas, yo necesito saber quién está más a la izquierda y más hacia la derecha. Indiferentemente, porque ya conseguí 2 puntos. Si tengo 2 puntos, una va a estar más hacia la derecha y otra va a estar más hacia la izquierda. Pero no se van a cortar más. ¿Ok? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Sí. ¿Cómo hago? Pues? Si yo no sé trabajar con esto, no reconozco que esto. Podemos hacer como hicimos antes, agarramos un valor de y dentro del intervalo. ¿Cuál intervalo? Dentro del intervalo 1 menos 2. Yo, menos 2, 1. Menos 2, 1. No, 1 menos 2. Menos 2, 1. Menos 2, 1. Aquí está. ¿Ve? Aquí está. ¿Ve? ¿Cuál tomarían ustedes? ¿Menos 1 o 0? 0. 0, que es más fácil. Y evalúo. Si llévale 0, equivale 0. Y si llévale 0 en la recta, cuando lo quité,
Aquí L se lleva el 0, X vale 2. Entonces pregunto, ¿quién está más a la derecha y quién está más a la izquierda? Y más X igual 2 está más a la derecha. Y la otra está a la izquierda. Sin saber cómo es la otra curva. Pero aquí sí necesitamos, como les dije, necesitamos tener claro cómo es la gráfica. ¿Por qué? Porque no me están dando 2 puntos de intersección y cada punto me va a generar un intervalo, es decir, el intervalo, un intervalo que sería menos 2, 1 y el otro intervalo que sería el 1, 4. Entonces hay que estar pendiente de esas cosas. Por lo tanto, esto es una recta, esto es una parábola que abre hacia la derecha, es decir, una parábola horizontal cuyo vértice es el 0, 0. Me imagino que se deben de acordar de eso. Si el vértice es el 0, 0 y pasan por el punto 1, 1 y por el punto 4, menos 2, la gráfica es muy sencilla. No hay que complicarse la vida. Pues. Sería algo así. El punto, aquí tengo el punto. Ahí está la parábola y ahí está la recta. Listo. Le doy nombre y apellido a cada una de ellas. ¿Sí? Para tener claro qué es lo que voy a hacer. Entonces, fíjense, y aquí es donde viene la importancia de saber por dónde meterse. ¿Sí? Y lo voy a hacer de las dos maneras. Si yo me meto por debajo del eje de las X y voy a recomendar algo, ¿qué voy a recomendar? Si yo necesito, para tener claro cómo hacer un cálculo, es necesario que ustedes tomen un rectángulo representativo sobre la región. Si me voy a meter por debajo del eje de las X, voy a tomar un rectángulo representativo perpendicular al eje al cual me estoy metiendo. Si me estoy metiendo por el eje X, el rectángulo es así, es decir, es paralelo al eje Y. ¿Me siguen? Es así. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, ese rectángulo que yo lo estoy haciendo aquí, lo voy a mover sobre toda la región. ¿Y para qué lo voy a mover sobre toda la región? Para ver cómo cambia. En este caso, vean, imagínenselo aquí que no lo hice, pues, que está aquí hecho, un rectángulo así. ¿Okay? Fíjense, cuando yo estoy entre 0 y 1, es decir, cuando X varía entre 0 y 1, la altura del rectángulo va a ser, en este caso sería esto menos esto. ¿Sí? Es decir, la parte superior de la parábola menos la parte inferior de la parábola. Cuando estoy entre 0 y 1. Pero cuando pasa de 1 a 4, cambia el rectángulo su altura, porque va a tener la parte superior es la recta, la parte inferior es la parábola. ¿Me siguen? Sí. Sí. Ok. ¿Qué me indica eso? Que si estando entre 0 y 1 tengo una altura y después cuando paso del 1 al 4 tengo otra. Eso significa que debo partir la integral en dos pedazos. Una entre 0 y 1 y otra entre 1 y 4. Es decir, que si me meto por debajo del eje de las X, debo calcular dos integrales. Pero si me meto por el lado izquierdo y hago lo mismo que hice, tomo un rectángulo representativo, en este caso paralelo al eje contrario, o perpendicular al eje por el cual me estoy metiendo. Fíjense, si me estoy metiendo por el eje de la Y, por el lado izquierdo, ¿cómo voy a tomar el rectángulo? De esta manera, ¿sí? Perpendicular al eje Y. Y lo voy a mover. ¿Cómo lo voy a mover? Desde menos 2 hasta 1 para ver qué pasa. Si estoy aquí, el rectángulo va a tener, ¿qué altura va a tener el rectángulo? La recta menos la parábola. Si sigo moviendo y estoy aquí, la recta menos la parábola. ¿Qué significa eso? ¿Aló? ¿Puede repetir su pregunta, por favor, profesor?
Voy de nuevo con lo que hice antes. Si me meto por aquí abajo, tomo un rectángulo representativo así, perpendicular al eje al cual me estoy metiendo, en este caso, por debajo sería perpendicular al eje X. Y me muevo sobre la región. ¿Cómo me voy a mover? Sobre el eje de las X. Es decir, del 0 al 1 y después del 1 al 4. ¿Por qué hago del 0 al 1 y después del 1 al 4? Porque aquí es donde se intersecta. Es decir, aquí hay, si yo tengo un rectángulo, este rectángulo que esté entre 0 y 1 va a tener una altura que va a ser parte superior de la parábola menos la parte inferior de la parábola. Pero cuando paso de 1 a 4, aquí va a tener el rectángulo, parte superior es la recta, parte inferior menos la parábola. ¿Sí? Pero si me meto por el lado izquierdo y construyo el rectángulo perpendicular al eje al cual me estoy metiendo, ese perpendicular al eje Y, va a ser así, ¿sí? Y como aquí no hay ningún cambio, me voy a mover el rectángulo sobre toda la región. Me muevo así, lo muevo hacia abajo, o lo muevo de abajo hacia arriba, y me doy cuenta que el rectángulo no cambia de altura. Siempre va a ser la recta menos la parábola. La recta menos la parábola. En el caso de cuando me meto por debajo del eje de la X, me daba dos valores. Entonces eso me indicaba que debía partir la integral en dos. Pero aquí no tengo que partir nada. Ahí tengo que tener una sola integral. ¿Me siguen? Sí. Entonces, ¿por cuál camino me meto? ¿Por debajo del eje de las X o por debajo del eje de las Y? Pero por el lado izquierdo del eje de las Y. Sería mejor ir por debajo, claro. De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. No, señor. Por el de las Y. No, es mejor irse de izquierda a derecha porque así no cambia. Derecha, se meterme por el lado izquierdo del eje de las Y. Pero cuando me meto por el lado izquierdo del eje de las Y, calculo una sola integral. Si me meto por debajo del eje de las X, tengo que calcular dos integrales. Eso es lo que hago. Aquí les explico lo que acabo de hacer. Aquí digo, si deseamos integrar primero con respecto a la vía de la Y, tendría que calcular dos integrales. Es cierto. Pero si me meto por la izquierda del eje de la Y, tengo que calcular una sola integral. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Que antes de ustedes ponerse a plantear la integral, verifiquen cuál es el camino correcto, el camino que les plantea una integral más sencilla, más rápida de calcular. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Y me dicen, no me dicen que calcule, sino evalúe la integral entre 0 y 2, de la integral entre y medios y 1, de y por e a la x al cubo, diferencial de x, diferencial de y. Este problema es distinto al que acabamos de hacer, los dos que acabamos de hacer. Los dos que acabamos de hacer, tuvimos que buscar la intersección entre las curvas para obtener los intervalos donde iba a integrar. En este ya me dan una integral doble ya planteada. ¿Ok? Y fíjense que esta integral como tal me dice que primero integre con respecto de x y después con respecto de y. Pero cuando yo integro con respecto de x, ¿qué pasa? Que puedo calcular esa integral. ¿Aló? Si no sabemos integrar, agarren su cuaderno, su apunte de matemáticas 2 y repasen. Porque si no saben integrar, no van a poder calcular integrales dobles. Y si no saben calcular integrales dobles, no van a poder calcular integrales triples. Y si no se integran, menos van a poder calcular integrales de línea. Les pregunto, si yo quiero calcular esta integral que está acá, que esta integral con respecto a quién, con respecto a quién voy a integrar eso, ya vengo, le voy a dejar para que las piensen y ya regreso.
aquí y abajo. Les dejo para que piensen, por favor. Llegué. Alguien que me responda la pregunta. Nadie. ¿Aló, me escucha? Sí, ¿Aló? sí, sí. Ajá, primero entonces habría que integrar, o sea, yo lo que haría sería primero sacar esa y, porque tenemos que integrar entre x. Entonces y la tomo como constante, la saco a la integral e integro ese e elevado a la x al cubo. Ajá. Ahí creo que debería que hacer un cambio de variable. No, señor, ahí no se pasa eso. Fíjate, esta es una función. Espérate. ¿Por qué te ponen este tipo de problemas? Porque, fíjate, el cambio de variable en integrales dobles no es igual al cambio de variable en integrales simples. Entonces, tú no puedes hacer un cambio de variable que así como tú lo estás haciendo. Cuando tú vas a hacer un cambio de variable en una integral doble,
tienes que hacer un cambio en cada una de las variables. ¿Ok? No, no se puede. Es decir, tú tienes que hacer un cambio en X y un cambio en Y. Es decir, irte a otro plano. Y eso lo vamos a hablar cuando veamos cambio de variable. Pero yéndonos a una integral simple, cuando ustedes vieron integrales simples, integrales definidas o indefinidas, vieron que no todas las funciones son integrables. Hay funciones que no son integrables, como hay funciones que no son diferenciables. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? ¿No? Sí, profe. Okay. Sí, sí. Así como hay funciones que no son diferenciables, hay funciones que no son integrables. Ahora la pregunta sería, bueno, ¿y cómo se haría en esos casos? Aquí ya lo vamos a ver qué se puede hacer, pero cuando estamos hablando de una integral simple, que no es integrable y tenemos una integral definida, entonces y esa función, la función que está ahí, no es diferenciable. Cuando yo digo que no es diferenciable, significa que no admite una primitiva. Es decir, no existe una función que al derivarla me dé ese integrando. De eso se trata la integral. Pues. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué pasa? Que en el caso, para responderle para que quede claro, cuando tienen una integral definida y la función al cual estoy integrando no es integrable, uno aplica un método numérico cualquiera, existen muchos, para calcular ese tipo de integrales. O en su defecto, ustedes vieron matemáticas 4. Todos vieron matemáticas 4. ¿Sí? ¿No? Sí, pero sí, sí. Ok. Sí, sí. Yo decía, si nadie pasó matemáticas 4, ¿y cómo llegaron aquí? Pues? Entonces, fíjense, en matemáticas 4, ustedes vieron una herramienta importantísima. Me imagino que hicieron eso. Yo no sé, de verdad, que se llama series de potencia. Y cuando vieron series de potencia, vieron que se podía hacer cálculo de integrales por medio de series de potencia. ¿Me siguen? O ya se les olvidó eso. Yo lo sigo, profe, pero ajá. Okay. Es como que hay que repasar las fórmulas y todo eso, pero... ¿Qué problema? Sí, sí, hay que repasarlo porque yo sí, a mí sí se me olvidó esa parte. No, aquí no Pero yo lo vi vamos, hace tiempo ya. no, aquí no vamos a usar eso, sino le estoy dando cómo se calculan. Pues. O sea, usted dirá, bueno, ¿y cómo se calcula? Claro que tienen métodos para calcular. Te vieron matemáticas 4, donde vieron serie de potencias. Pues. Y si vieron serie de potencias, se dieron cuenta que se podían hacer cálculos de integrales definidas, usando serie de potencias. Y en matemáticas 6, lo que lleguen allá y necesiten, que van a ver variables complejas, van a ver también cómo se calcula integrales haciendo uso de las variables complejas, etcétera. Lo que yo quiero decirles a ustedes es que hay que fijarse aquí, estamos viendo esta página, hay que fijarse bien cuando me piden una integral. Fíjense que me dicen, evalúe esta integral. De repente el que no sabe, que es como el que no ve, se pone a hacer lo que dijo Kenny, que creo que fue que dijo. Que bueno, saco la Y y hago un cambio de variable aquí. Error, ahí no se puede hacer eso. Por lo que dije, los cambios de variables en integrales dobles son un poquitico más complejos que integrales simples. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, como yo no puedo calcular meter aquí un cambio de variable, y estoy integrando el primero con respecto a X y después con respecto de Y, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a tratar de invertir el orden de integración. Es decir, voy a tratar de calcular esta integral calculando primero con respecto de Y y después con respecto de X. Pero para yo poder hacer eso, necesito ver cuál es la región de integración. Y la región de integración me lo dan los límites de integración. Es lo que digo aquí. De la integral tengo que Y está variando entre 0 y 2. Y que X está variando entre Y medio y 1. Es decir, esta es la región de integración. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo que yo voy a hacer ahora es graficar esto. Voy a graficar esto que está acá. Esto es fácil de graficar. Esto es un segmento, o sea, un intervalo,
Y esto que está acá, x igual y medio, es una recta. X igual 1 es otra recta. Y igual 0 es una recta. Y y igual 2 es otra recta. ¿Sí? ¿Sí o sí? Sí, profe. Sí. Sí. Ok. Entonces lo grafico, así es simple. Y igual 0, ¿qué representa? El eje X. El eje X. Y igual 2, ¿qué representa? Una recta paralela al eje X en Una y igual recta 2. paralela al eje X. X igual a y medio, que lo podemos escribir como y igual a 2x. ¿Sí? ¿Eso qué representa? Una recta que recta pasó que por pasa el por el origen con pendiente 2. Exactamente. Una recta que pasa por el origen con pendiente 2. X igual 1, ¿qué representa? La recta vertical que pasa por x igual 1. Exactamente. Bueno, grafico. Al graficar, esto me dice que en esa región se metió por debajo, perdón, por el lado izquierdo del eje de la Y. Porque me están diciendo que lo primero que estoy integrando es X y lo último es Y. Eso significa que se metieron por debajo, por la parte izquierda del eje Y. Cuando yo grafico, si quiero invertir el orden de integración, ¿por dónde me tengo que meter? ¿Me entendí? Por abajo de... Ya va, Sí, escúchenme por bien abajo. para que todo el mundo, porque si no me entienden, no sigo. Escuchen, fíjense, ¿qué información me está dando esta integral? Me está diciendo que lo primero que está integrando es X, lo último es Y. Es decir, que si yo grafico, si yo tengo la región graficada, me estoy metiendo por el lado izquierdo del eje Y para obtener esta integral. ¿Sí? Si yo quiero cambiar el orden de integración, entonces me debo meter en la gráfica de la región por debajo del eje de las X. Sí. Ok. Y eso es lo que voy a hacer. Perdón, eso es lo que voy a hacer. Grafico. Ahí está. Y igual a X, 2X, 0, 1. Vean, ¿cuál es la región? Tenemos que saber cuál es la región. O es esta o es esta. Pero es esta. Pues. Porque fíjense, Y está entre 0 y 2. X está entre Y medios y 1. Entonces la región es esta que está acá. Si verifico la integral que me están dando, si me meto por el lado izquierdo, sería la integral entre 0 y 2 de lo primero que toco sería Y medios y la otra recta que sería X igual 1. ¿De acuerdo? De la función que me están dando. Me voy a meter es por debajo. Si me voy a meter, vea, aquí está la integral que me dan. Si me voy a meter por debajo, sería integral entre 0 y 1. De lo primero que toco. ¿Qué es lo primero que toco? X igual 0, Y igual 0. Lo segundo que toco subiendo, esta recta, que sería Y igual a 2X. Y integro. Fíjense, voy a integrar primero con respecto a Y y con respecto a X. Cuando yo voy a resolver esta integral primero, es más sencilla, porque X es constante. Entonces me quedaría, integro, me quedaría Y cuadrado sobre 2 de por E a la X al cubo, entre 0 y 2X. Evalúo y me da esta integral que está acá. Esta integral que está acá es una integral simple de una sola variable. Ahí sí puedo yo aplicar un cambio de variable. Y lo hago por el camino que yo lo conozca, que yo lo sepa hacer. Pero esa integral que está ahí se puede hacer haciendo uso de, creo que un cambio de variable o integración por partes. Creo que es cambio de variable. Hago u igual a x al cubo, la derivada es 3x cuadrado, sí. Hago un cambio de variable u igual x al cubo e integro y me da ese valor que está ahí. ¿Alguna pregunta? No. No hay preguntas, ya vi. Conclusión con respecto al problema. Fíjense, lo que yo les he dicho desde el comienzo, los ejemplos que pongo yo, tienen mucho que ver en orientarnos en cómo
atacar una integral. Fíjense, puso este problema no para fastidiarnos, sino para que se den cuenta que si yo calculo, evalúo directamente la integral, no lo voy a poder hacer. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí lo ideal es invertir el orden de integración. Y me queda una integral muy, muy sencilla. ¿Ok? Ese es uno de los tantos caminos. Vamos a ver otro ejemplo para que se fijen qué se hace. En este caso me piden calcular la integral sobre R de valor absoluto de x al cubo menos y diferencial de x diferencial de y, donde R es un rectángulo que se define como el producto cartesiano del 0,1 por el 0,1. Lo primero que tenemos que hacer en este tipo de integrales, fíjense, el integrando es un valor absoluto. Entonces, el integrando tengo que ver cómo está definido. Hay que aplicar la definición de valor absoluto. Yo apliqué la definición de valor absoluto y me dio que esa función va a estar definida en esta región por esta función, en esta otra región por esta otra función. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar, aquí yo mezclé una cantidad de cosas que yo no sé por qué se me mezcló y me está apareciendo, ya va, que tengo que corregir esto porque no sé qué me pasó aquí. Eso no viene a eso. No. Ya va, déjame corregirlo y ya les digo qué pasó, porque se me mezcló. Esa pregunta no es esa. Bien, en algún lado la volé. Pero, oye, ¿dónde era para conseguir? Tengo que volverlo a hacer. Y esta también. Ya va, vamos a buscarla. Ojalá no la haya borrado. Vamos a ver si puedo conseguir esa clase bien. Algo le pasó a ese archivo que hay dos partes que se me volaron. Y no las tengo. No. Vamos a ver. Joder. Ok. Bien. Ok, conseguí una clase vieja donde sí está completa la clase. No sé qué pasó. Bueno, pero el problema como tal es el que quiero que ustedes vean cómo se hace. Me están viendo esta página, ¿verdad? Sí. Este es el problema que nos dan. Me dicen, ejemplo, calcular la integral doble de esto que está acá sobre esta región, que está sobre ese rectángulo que está ahí, ¿ok? Sobre ese rectángulo. ¿Qué debo hacer? Como dije, necesito definir quién es el valor absoluto de x al cubo menos y, aplicando la definición de valor absoluto.
pero nos dimos cuenta que la función está partida en dos regiones diferentes. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo agarrar, graficar el rectángulo y graficar, buscar esta región dentro de este rectángulo, para uno tener claro qué es dónde voy a integrar. Entonces, agarro y grafico, y es lo que hago. Aquí grafico el rectángulo y dentro del rectángulo grafico ¿cuál? La recta, la curva y igual x al cubo, que es esta que está acá. Fíjense que lo que está aquí es una región y esto sería la otra. Esto sería para y menor que x al cubo y aquí sería para y mayor que x al cubo. Aquí debo ver por dónde me voy a meter. Si me meto por debajo del eje de las X o me meto por el lado izquierdo del eje de las Y. Si hacemos lo que les acabo yo de decir, fíjense, si me meto por el lado izquierdo del eje de las Y, sería integral entre 0 y 1, de lo primero que toco que sería x igual 0 y después esta curva en función de y, que sería y raíz cúbica de y. Después más la integral entre lo primero que toco aquí, que sería esta curva, a lo último que toco aquí, que sería esta recta. Pero es lo mismo que si me meto por debajo del eje de las X. Si me meto por debajo del eje de las X, sería la integral entre 0 y 1, de lo primero que toco, que sería, en este caso, 0 y x al cubo, después más la integral entre 0 y 1, de lo primero que toco, que sería y igual a x al cubo, y la recta y igual a 1. Es decir, si me meto por aquí o por aquí, es exactamente lo mismo. Planteé las integrales. El cálculo de estas integrales, esta con respecto de y, es muy sencilla. Esta con respecto de y es muy sencilla. Lo que me da la integral con respecto de x es muy sencilla. Por eso no lo hice y lo dejé de planteado. ¿Alguna pregunta? No. Ninguna. No, estamos bien. Ok, veamos otro ejemplo. Espero que se comió el archivo anterior. Yo no sé por qué se comió todo esto. Ejemplo, me dicen calcular mediante integrales dobles el volumen del sólido acotado por el paraboloide elíptico de ecuación x cuadrado entre a cuadrado más z cuadrado entre b cuadrado igual a y el plano y igual c. Fíjense aquí, para poder calcular ese volumen necesitamos saber cómo es la gráfica del sólido del cual queremos calcular el volumen. Si no sabemos, no lo vamos a poder calcular. Lo otro es que después que dibujemos el sólido, tener claro en dónde voy a proyectar. O me proyecto sobre el plano XY, o proyecto sobre el plano XZ, o proyecto sobre el plano YZ. Esto va a depender de la figura del sólido, de cómo es el sólido. Entonces grafico, fíjense, esto que está acá es un paraboloide, que lo estoy diciendo, pero ¿de qué forma? Elíptico. ¿Y por qué es elíptico? Porque cuando yo trace planos perpendiculares al eje Y, vean, el eje de este paraboloide es el eje Y, al eje Y me van a dar elipses. ¿Okay? Si yo trazo planos perpendiculares al eje Z, me van a dar parábolas. Y si trazo con respecto al plano X, también me van a dar parábolas. Pero el que me determina su nombre es porque cuando yo le meto planos perpendiculares al eje Y, me van a generar elipses. Esto me van a generar elipses. Grafico, que es lo importante en este problema. Cuando yo grafico, veo que es algo así, ¿no? Más o menos. Vean, un paraboloide elíptico, porque cuando yo le doy cortes perpendiculares a este eje, se generan elipses. Es decir, que el sólido sería
lo que está en rojo tapado por este plano que está aquí, que es el plano Y igual C. ¿Alguna pregunta? Preguntas. Por el momento no. Seguro. Ahora pregunta. Aquí es importante saber dónde proyectar para poder saber dónde integrar. Acuérdense cómo se define la integral doble, el volumen. El volumen va a ser igual a la integral doble sobre la región R de f de x, y, c, de f de x, y diferencial de área. Es decir, que yo tengo que, fíjate, es este sólido, si lo proyecto sobre el plano x, z, la proyección me va a dar, debe dar una elipse, porque lo que se va a proyectar es agarrar esto y reflejarlo sobre este plano. Si proyecto sobre el plano X, Y, me van a dar, vean, parábola. Me va a dar una parábola. Entonces, pregunto, ¿qué es más fácil? Ahora, lo que hay que ver, si proyecto sobre el plano X, Z, el sólido va a ser definido por quién, por esta etapa y por el paraboloide como tal. Y para yo calcular ese volumen, sería la parte más hacia la derecha del eje Y menos la parte más hacia la izquierda hacia el origen. Que sería esta etapa menos el paraboloide. Es decir, quedaría la integral bien fea. Es decir, quedaría la integral C menos esto que está acá. Y nosotros todavía no sabemos hacer cálculos de cambio de variables. ¿Qué otra cosa podría yo hacer? Como voy a calcular un volumen, yo puedo proyectar sobre el plano XY. Cuando yo proyecto sobre el plano XY, vean, se va a proyectar esto. ¿Sí? Y como lo que estoy calculando volumen, basta que yo calcule la mitad y lo multiplique por 2. ¿Ustedes me siguen? El sólido, este sólido, cuando lo proyecto sobre el plano de XY, se refleja esta región que está acá. ¿De acuerdo? Y eso es lo que voy a hacer. Voy a proyectar sobre el plano XY. Cuando proyecto sobre el plano XY, como dije, se proyecta esto que está acá. ¿Sí? Es decir, que sería esto que está acá, es una parábola. ¿Por qué es una parábola? Hago z igual 0. Si z vale 0, me queda y igual x cuadrado sobre a cuadrado, que es esta curva que está acá. Cuando yo proyecto este plano sobre el plano XY, se refleja esta recta que está acá. Y igual c. ¿Alguna pregunta? Por supuesto, esto se aprende ¿cómo? Ejercitándose. Si ustedes no hacen ejercicio, no lo van a poder entender, no lo van a poder aprender. Ahí está la proyección. ¿Ves? Proyecto y voy a integrar sobre esa región. ¿Qué voy a integrar sobre esa región? La tapa superior del paraboloide elíptico. Vámonos aquí. Vean, es este paraboloide, esta ecuación, que tiene ecuación y igual a esto. La tapa superior, ¿quién va a tener dos tapas? Tapa superior y tapa inferior. Mi pregunta que ustedes deberían de hacerme, ¿cómo sé yo que tiene una tapa superior y una tapa inferior? ¿Alguien lo sabe? ¿Aló? Porque lo estamos dividiendo a la mitad, porque el elipsoide lo estamos partiendo a la mitad. ¿Cómo se ve eso con esta curva, con esta ecuación aquí? Uy, ahí sí me jodió. ¿Cómo? Ay, sí, no sé. Bueno, fíjate. Esta parte, fíjate, este es un sólido que está en función Y, X y Z, están en función, son las variables independientes, como está dado de esta forma. Cuando yo voy a proyectar sobre el plano XY,
entonces tengo que despejar z. Entonces me quedaría z cuadrado entre b cuadrado igual a y menos x cuadrado sobre a cuadrado. Pero eso significa, el z al cuadrado significa que hay una parte superior, que es la parte positiva, y hay una parte inferior, que es la parte negativa cuando despego z. Es decir, que uno es una raíz, la otra es menos la raíz. ¿De acuerdo? De ahí sale que tengo dos tapas. ¿Ok? ¿Sí o sí? Sí, ya lo vi. Gracias. Los demás. Alguien dice nada. Sí, sí. También lo veo. ¿Dónde estoy? ¿Qué tal la gracias. Ok, entonces como dije, como voy a proyectar sobre el plano XY el volumen de ese sólido, como es volumen, yo puedo calcular la parte superior y multiplicarla por 2. Entonces sería, el volumen va a ser igual a 2 veces la integral sobre la proyección de la tapa superior. Y la tapa superior es despejar z y me daría la parte superior que sea z igual a raíz cuadrada de y menos de b por raíz cuadrada de y menos x cuadrado entre a cuadrado. Algo así, despejando z. Si ustedes despejan, eso aquí está. Aquí está. Esto es z. Y esto que está acá sería la integral sobre la proyección, que sería aquí. Vámonos aquí a esto que está acá, a la gráfica pues, de la proyección. Cuando yo voy a calcular la integral sobre la gráfica de la proyección, ve, me voy a ir así. Lo voy a meter, si me meto por debajo del eje de la CX, sería la integral entre a raíz de 6 y a, aquí es menos a raíz de 6, menos a raíz de 6 y a raíz de 6, de lo primero que toco que sería la parábola. A lo último que toco que sería la recta. Y eso fue lo que se hizo. Aquí yo lo multipliqué por, ¿y por qué por 4? Por 2. Ah, porque lo hice, no es por 2. Aquí debe ser por 2 porque, no, sí, lo hice por 4 porque tomé el primer cuadrante. Esto es 0 y a raíz de 5. Si nos vamos hacia atrás, primero ya sabemos que el volumen vamos a ser multiplicado por 2. Pero como es volumen, yo utilizo la simetría del sólido. Entonces calculo 2 veces este pedazo, 2 veces este pedazo multiplicado por 2 veces el volumen me da 4. De todas formas, tienen que practicar mucho para llegar a entender bastante bien esto que está acá. ¿Alguna pregunta? Por supuesto que estas integrales, para yo calcularlas, aquí tenía que integrar con respecto a y, vean que x es constante, no es nada del otro mundo, y de nuevo aquí para calcular esta integral que está acá, se debe hacer una sustitución trigonométrica, porque esto que está acá es una integral simple. Preguntas. Creo que no, creo que quedó Hasta claro. ahora, exacto, está claro más o menos, sí. Hay que hacer ejercicio, tienen que hacer ejercicio. Y esto no se aprende solamente viendo, todo hay que ponerse a hacer los ejercicios. Vamos un momentico para revisar qué es lo que ya ustedes pueden hacer. Y lo que ustedes pueden hacer es bastante, que me imagino que ustedes se han quedado guiados, que está la guía. Se han quedado sin hacer ejercicio. Ya pueden hacer todos los ejercicios relacionados con integrales de línea. Ya pueden hacer cálculos integrales dobles. Vamos a ver la guía primero para ver qué pasa, ¿no? Y entonces, ahí vemos qué podemos hacer. Mientras tanto que eso se abre, no se puede tratar de oírse, si hay alguna pregunta, cualquiera.
Ok, chao, Maricielo. Bueno, por supuesto que la guía tiene, como las anteriores, ejercicios resueltos. Véanlo, porque son algunos que yo hice aquí en clase. Véanlo de nuevo y cualquier cosa me preguntan. Para el caso, después que vean los ejercicios resueltos, intenten hacer la guía como tal, pues. Y para hacer la guía como tal hay que saber la teoría, pues. ¿No? ¿Cuántos guías pueden hacer ya? Integrales de línea. De la parte de integrales de línea, un resumen de lo que ya se dio y se vio. Y aquí tenemos ejercicios resueltos que es bueno que los vean cómo se hace. Ya pueden hacer, vean que hay varios ejercicios. Y aquí está la guía. Guía número 7. La guía número 7, todas la pueden hacer sin ningún problema. Toda y consta de 9 partes, pues, pero hay una parte que tiene sus partes. La 9 tiene por lo menos 4 partes más. Después venía la guía de integrales dobles, lo que acabamos de ver hoy. En esa solamente me imagino que pueden hacer la primera parte de la guía. Aquí están algunos ejercicios que yo hice, pero hay otros también, otros más. Veanlo cómo se hace. Hay unas cosas que no la hemos visto, que es, por ejemplo, cambio de variable. Que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Fíjense, o no sé, déjenme ver qué tanto tiempo tenemos, no sé. Pero entonces aquí tenemos la guía de integrales dobles. Esta ya la pueden hacer sin ningún tipo de problema. Esta también, cambiar el orden de integración, que eso lo dimos hoy. Hasta solamente el ejercicio 1 y 2, porque el ejercicio 3 ya es haciendo cambios de variables, que es lo que vamos a ver en la clase que viene. En la clase que viene debemos ver cambios de variables y algunas aplicaciones. Cambio de variable, teorema de Green. Y después vamos a ver aplicaciones en la integral doble, ¿no? Pero esa primera parte ya la pueden hacer. No sé si hay alguna pregunta. Pregunta.